versículo 10 hasta el 12, y después el 18, 20 y 21, y después en el capítulo 8 de Deuteronomio, el versículo 11 hasta el 20, y lee así la palabra de Dios en esta mañana. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites, y en tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Esta es, hermano, gracias. Cada domingo de este año hemos estado mirando el tema de cómo vivir una vida, cómo vivir una vida buena, la vida bien vivida. Y hemos hablado desde diciembre 31, la noche. Hablamos de las evidencias de la vida bien vivida. Hablamos de la visión de la vida bien vivida. Hablamos de la transfiguración de la vida bien vivida. Y hoy queremos hablar de la responsabilidad de la vida bien vivida. Cuando Dios obra en bendición a su pueblo, cuando Dios hace milagros, da prosperidad, abre caminos para nuestras vidas, Dios siempre pone en nosotros que al nosotros ser bendecidos tiene que haber una respuesta hacia Él. Y la palabra de Dios me dice que usted y yo tenemos una responsabilidad
algo que hacer, nuestra parte para vivir, nuestro cabo para vivir la vida bien vivida. No solamente es poner la fe en Cristo principal y andar agradando a Dios, sino específicamente es reconocer cómo vivir cuando nosotros no somos las personas que hicimos el lugar donde nosotros vivimos. La palabra de Dios es bien clara en esta mañana. Al leer este mensaje lleva también un recordatorio a nosotros, los creyentes, pero creyentes inmigrantes. Y la Biblia, hay muchas voces hoy hablando políticamente, muchas voces hablando en una manera no bíblica, usando la Biblia como una palanca para rebelarse contra la voluntad de Dios. Yo quiero, porque ese es el llamado del pastor, de un pastor que vale la pena, no los otros, es decirte un pasaje en la Biblia que nos habla a nosotros más cerca de la respuesta de una persona que entra a un país que fue fundado por inmigrantes, pero no fuimos nosotros los inmigrantes. No fui yo, no fue mi papá, ni mi tío, gente que habían venido en los años, digamos, en 1950, 68, cuando yo vine a este país. Este país ya tenía carreteras, ya tenía carros, ya tenía aviones, ya tenía aire acondicionado, ya tenía calefacción, ya tenía trabajo, ya tenía empresas, ya tenía fábricas, ya tenía todo lo que este país tenía. Por gente como usted y yo, pero no usted y yo. La Biblia me dice en el capítulo 6, claramente, si miran ahí en sus Biblias, versículo 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, dice, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, en casas llenas de todo bien. Hay tantas cosas en nuestros hogares comparado allá que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes. El problema del inmigrante no es el que no tiene nada. El problema del inmigrante es que lo poco que tenemos nos ha hecho olvidar al Señor. Y yo quiero entonces darle bueno, mire conmigo, mire en el capítulo 6, en el versículo 10, dice la Biblia, cuando Jehová tu Dios te entre, dice la Biblia en el versículo 12, cuídate de no olvidarte. Y después en el capítulo 8, en el versículo 2, y te acordarás. Y en el capítulo 8 me dice otra vez en el versículo 11, cuídate de no olvidarte. Y en el versículo 18, sino acuérdate. Y el contexto de este pasaje entonces es consistente con lo que está pasando en la historia de Israel que estamos leyendo, pero es consistente con la situación de nosotros, que al entrar en un lugar donde hay prosperidad, el peligro no es que nosotros, que de alguna manera cosas malas me van a pasar, sino el peligro es que al nosotros mirar cómo se trabaja en este lugar, como usted puede ganar en este lugar, que usted se desubica de quién es quien protege y guarda este lugar. Y aquel que bendice a toda persona, digamos, la gente de aquí, a los indios de aquí, a los que vinieron de Europa, los blancos de aquí, porque aquí no eran blancos, y a nosotros que estábamos también en toda la parte del oeste de Estados Unidos. Yo entonces miro, Israel está, este pasaje es tremendo, Israel está al borde de la tierra prometida.
El Señor los ha sacado de Egipto, han pasado 40 años en la lucha, en la pelea, y ahora están al borde de entrar a la tierra. El libro de Deuteronomio se llama Deuteronomio porque es la segunda vez que se afirma la ley de Dios para bendecir a su pueblo. Y le dice a ellos, el Señor te va a entrar, el Señor te va a entrar a una tierra que ustedes, los israelitas, no hicieron nada, aunque va a ser tu tierra. Y ustedes van a vivir en casas, israelitas, van a vivir en casas que ustedes no hicieron nada. Y la Biblia me va a decir, nosotros necesitamos una exhortación. La responsabilidad es, si es simple, acuérdate. Nosotros entendemos esa palabra porque a los niños le cambiamos los pañales, a nuestros hijos. Y después cuando van creciendo, bueno, ahí vienen los problemas, se caen, se parten el pie, la muñeca, tienen una enfermedad, un accidente. Corremos con ellos al hospital y ellos van creciendo. Y empiezan ellos entonces a tener sus propias ideas del mundo. ¿Y qué empieza a pasar? Se empiezan a olvidar. Es más, que ni tienen memoria de cómo tú le cambiaste los pañales ahí. Y empiezan a tomar sus decisiones sin acordarse. Y la Biblia me dice a mí, el recordarnos es la clave para Dios prosperar a una persona que viene de otro lugar a otro lugar, donde Dios te va a bendecir en ese lugar. Pero usted tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es de recordar. Recordar el carácter de Dios. Recordar la enseñanza a tus hijos. Recordar los ídolos de tu corazón. Recordar las consecuencias de no hacerlo. Como va a ver la vida, así, experimentamos así. Y acuérdate del maná que tus padres no conocieron. De que si usted es inmigrante y usted vino a este país y usted encontró a Cristo aquí, nuestros padres no sabían de este recurso que usted y yo tenemos para vivir felizmente en este lugar. Mire conmigo entonces otra vez esas 5 cosas que necesitamos recordar en la palabra de Dios. Obviamente el texto es acerca de recordarnos. Como dije, Moisés está al punto de entrar, Israel está de pie, es una nueva generación, son muchachos que cuando salieron de Egipto estaban en los brazos de la mamá. Y porque los padres en el desierto se rebelaron contra Dios, Dios terminó toda aquella generación en el desierto. Y los hijos son los que ahora, los que la gente habían dicho, no hagan cosas con mis niños, no vamos a seguir a Dios por mis niños. Que el Señor le dijo a Moisés, al pueblo a través de Moisés, porque ustedes pusieron a sus hijos como excusa, ustedes los grandes van a desaparecer y tus niños, a quien eran las excusas, ellos son los que van a experimentar y van a entrar en la tierra prometida. Y la Biblia entonces dice que ellos llegan y están ahora al borde de la tierra. Y mire, el libro de Deuteronomio es un libro clave, bonito, porque habla del amor. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente, dice la Biblia, y le enseñarás a tus hijos cuando se ponen de pie, cuando se levantan. En otras palabras, el libro de Deuteronomio es recordándoles al pueblo de Dios que cuando ustedes entren, no se olviden, sino vivan la vida de Cristo como inmigrantes, pero como en verdad gente bendecida en los caminos de Dios. No te olvides, como vamos a ver. Y la Biblia me dice que toda la Biblia, mire, toda la Biblia es, de ahora, mire qué importante el libro este es. Toda la Biblia desde Deuteronomio en adelante, Josué, Reyes, Jueces, Reyes, los profetas, toda la Biblia en el Antiguo Testamento miran a Deuteronomio, y la pregunta es si el pueblo de Dios está siendo fiel a las palabras de Deuteronomio. Si no, las palabras de Deuteronomio te alcanzarán. Pero mira una cosa más,
el libro de Deuteronomio no solamente es clave en toda la Biblia, sino que es clave para toda la gente en el mundo. Por esta razón, cuando Adán y Eva vinieron a este mundo, Dios les puso una prueba. Los trajo a una tierra prometida, los trajo a un jardín de Edén que ellos no habían plantado, que ellos no habían, lo único que tenían era guardar y no comer, obedecer lo que Dios dijo. Es todo lo que tenían que hacer. Y la Biblia me dice, como sabemos que Adán y Eva pecaron y por lo tanto todos nosotros pecamos. Y la Biblia me dice que en el tiempo de Moisés sacando a Israel de Egipto, se vuelve a reenactuar la visión y la experiencia de Adán con su mujer en el huerto de Edén. Y ahora Israel está entrando por la mano de Dios a una tierra que ellos no han hecho. Y Dios le está diciendo, es una tierra, en otros lugares se menciona esto muchas veces, dice la Biblia, una tierra de leche y miel. Donde tienen casas, donde tienen agua, donde hay ríos, donde todo es bendición. Y usted puede leer eso en el capítulo 8, en el versículo 7 hasta el 10, que no le dimos lectura. Hay otra porción más que la Biblia me dice aquí en este 8, 7 a 10, donde el Señor dice, todas estas bendiciones del lugar a donde tú vas. Y la Biblia entonces me dice a mí, que Israel entonces va a entrar a este lugar y el Señor le pone esta prueba. Le dice, si solamente guardas, pues Dios va a bendecir. Y entonces le dice, solamente acuérdate, cuídate de acordarte de Jehová cuando estés en la prosperidad. Todos nosotros venimos a la iglesia cuando tenemos cáncer, amén. Muchas personas me dicen en el hospital, pastor, cuando me sienta bien voy a ir a la iglesia. Y yo, amén. Y después se siente bien, ya la sacaron de la iglesia, del hospital y ya no está en la iglesia. Y es más fácil acercarse a Dios cuando las cosas están mal. Pero la clave es la prueba cuando todo está bien. Y por si se me duerme, cuando las cosas están mal, es porque cuando estabas bien, te olvidaste de él. Oye, Señor, pero ahora vengo a la iglesia cuando las cosas están mal. Pero me dicen, las cosas están mal. Esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es prosperar al pueblo. Siempre. No en una manera mecánica de claro y tengo, sino en una manera real de que Dios es nuestro Padre celestial. Él es un buen Padre. Dios no está en el cielo con para un golpe, un bate. Dios no está interesado en hacerte sufrir. Dios está interesado en que tú entiendas una verdadera bendición. Pero la Biblia me dice que esta reenactuación de Adán y Eva y de Israel, no solamente ahora llena toda la Biblia, de Deuteronomio, sino también es la historia de cómo Dios bendice a todo o maldice a todos los pueblos en la tierra. Porque como leímos, dice, si no, mira el versículo 20, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. En otras palabras, esta gente eran atea, esta gente no creían en Dios. Estos pueblos habían hecho sus casas, habían hecho su cultura, habían hecho su prosperidad. El Señor está quitando a esta gente y poniendo una gente que no hicieron nada y se están llevando toda la bendición de los otros. Que Dios entonces me va a decir a mí que esa es la realidad con todas las naciones. El Señor quita y pone. Hubo un tiempo donde la cultura española, nuestra madre, era una de los imperios más grandes de este mundo. Hubo un tiempo en la historia donde los musulmanes eran una cultura tremenda que abarcó a España por 600 años. Los moros entraron a España y conquistaron parte de España. España peleó por 600 años en contra de los musulmanes.
después de Cristo. Los musulmanes son después de Cristo. Hubo un tiempo donde China, Japón tenían sus imperios, allá no están. Son pueblos pequeños, son como, las naciones son como leímos esta mañana en Isaías 40, son como gotas en un cubo. Las islas desaparecen, las montañas se acaban, los pueblos se cambian, los aztecas ya no están, los mayas ya no están, las civilizaciones cambian porque Dios está en control, quita y pone como hace con todas las naciones. Y usted y yo estamos viviendo en un tiempo, en una época donde tiene sus príncipes y sus grandes, pero a ellos también removerá Dios. Y la vida de nosotros es recordarnos de que Dios está en control. Mire conmigo estas 4 cosas, 5 cosas que necesitamos acordarnos, porque no solamente es para entender la Biblia, sino es para nosotros que entramos también en un país que no era nuestro país. Y somos peregrinos y advenedizos, como leímos, en la tierra. Somos extranjeros en esta tierra. Y somos extranjeros aún cuando somos ciudadanos. Y somos extranjeros aún cuando somos creyentes. Y principalmente por ser creyentes. Y el creyente, donde quiera tierra que entre, donde hay bendición, no sigue los consejos de Univisión o de Telemundo, sino sigue una vez más la palabra de Dios. Acuérdense, porque muchos sacerdotes, mucha gente, pastores, saliendo ahí en el nombre del hispano, usando versículos al pobre, al inmigrante. Pero Dios me dice a mí que el inmigrante tiene una responsabilidad al entrar a una tierra con casas que no edificamos, con terrenos que no hicimos, con una cultura que, aunque fueron gente que vinieron, mis papás quizás, o tíos, abuelos, alguien, muchos años atrás, inmigrantes que vinieron, pero no nosotros. Y la Biblia entonces me dice, recuérdate de estas 5 cosas. Primero es, recuérdate del carácter de Dios. Si tú y yo queremos, mire, si usted y yo queremos decir, ok, Señor, pusieron a este nuevo presidente, ¿y qué nos va a pasar? Y tenemos esa dinámica del temor de qué pueda pasar. Lo que usted tiene que pensar esto es lo que usted tiene que pensar, hermano. Usted tiene que acordarse de lo que la Biblia le dijo a un pueblo que entraba como inmigrante, que no se merecía nada de las bendiciones. Y Dios le dice, cuando entres a estos pueblos que yo voy a quitar para ponerte a ti, acuérdate de quién yo soy. Y no te olvides de Jehová, tu Dios. Mire lo que me dice Dios. Acuérdate que Dios, el carácter de Dios es Dios quien bendice. Mire en el capítulo 6, en el versículo 18, me dice la palabra de Dios, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien ante los ojos de Jehová, no ante los ojos del que trabaja, no ante el capataz, no ante el pastor, no hay nadie de ningún ojo. Usted haga lo correcto como inmigrante delante de los ojos de Dios. Eso le da a usted un propósito en este mundo. Y a mí, y me dice la Biblia, para que y entres y poseas la buena tierra. O Dios los introducía, Dios los traía, pero el tenerla, el poseerla, el asegurarse de esta bendición viene cuando usted se acuerda que fue Dios quien te la dio. Mire, doble conmigo en el capítulo 8, me dice lo mismo. En el versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. El Señor está diciendo, Él es el que te da la fuerza. Y me va a decir más adelante, como vamos a ver, que no llega el momento donde cuando ya tú tienes tu trabajo, como inmigrantes que somos, cuando ya tenemos nuestra posición y ya parece que estamos bien, cuando ya estamos bien, no te atrevas a decir que tus manos lo hicieron.
En cuanto el pueblo se olvida quién Dios es, usted está poco a poco, mire, como inmigrante, no está hablando con usted, persona, estamos hablando con pueblo inmigrante. Dios, Satanás, te está dando carnada, te está jugando contigo. Cada vez que usted fue a trabajar, cada vez que usted pensó que el trabajo de sus manos es la bendición y la opción era, bueno, voy a la iglesia, Satanás, lo tengo más agarrado. El anzuelo se ha metido más en la boca del pescado. Más difíciles. Cada vez que usted no ha diezmado en esta o en otra iglesia, usted se ha olvidado del carácter de quien Dios es, quien bendice. Y después no digamos el Señor está diciendo, acuérdate y no te olvides que Dios es el quien bendice nuestra vida. No solamente está la pobreza donde uno puede robar, pero está también las bendiciones donde uno puede olvidarse del Señor. Yo no necesito ir porque de todas maneras está el trabajo ahí. No tengo que ir a la iglesia porque ya está el trabajo ahí. No, pero es como que uno ya se acostumbra en este mundo, en esta vida. 20 años vivió usted aquí, 30 años vivió aquí. Pero acuérdese que Dios ha movido a los mayas, los acabó, a los aztecas los acabó, a España los acabó. Dios ha movido todas las naciones. Dios las ha cargado y las ha echado a la mar. Donde nosotros estamos ahora en un tiempo, en este país, el creyente se afirma a Dios. Porque cuando Dios levante, solamente queda en el que está con Él. Y la Biblia entonces me dice, Dios es el que bendice, pero acuérdate que Dios es celoso. Mire, en el capítulo 8, me dice, o en el capítulo 6, mejor dicho, en el versículo 15, cuando me dice en el 14, no andaréis en pos de dioses ajenos, en el versículo 15 me dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Mira un momentito, el Señor le está diciendo a Israel, te voy a entrar a la tierra prometida, te voy a entrar a la tierra de bendiciones grandes y viñas y ríos y todo lo que tú no tenías en Egipto o en el desierto, aunque tenías cosas, pero aquí es bendición. Que Dios entonces le dice, acuérdate de que Dios es celoso y está en medio de ti. Que la Biblia entonces me dice que nosotros necesitamos tener el carácter de Dios, es un balance, un equilibrio, donde Dios es bueno, bendice. Pero si nosotros decimos, Dios bendice, entonces yo puedo estar viviendo como el mundo vive, que Dios entonces es celoso. Que Dios es el mismo, nada más que usted al cambiar, usted entonces ahora lo ve por diferentes caras. Es como si Dios fuera el viento, para dar una ilustración. Si Dios fuera el viento de allá para acá, y yo entonces voy con el viento, pues yo voy diciendo, oye, me lleva el viento. Pero si yo dijera, yo voy a cambiar la dirección, el mismo viento ahora es difícil. Y la Biblia me está diciendo, cuando usted ama al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, pues Dios es el que provee las bendiciones. Cuando nosotros en contra de Él vamos y con otra gente, que entonces encontramos que la cosa se hace difícil, Y la Biblia me dice, cuando eso suceda, acuérdate de que tu llamado es de acordarte del carácter de Dios. Mire lo segundo que me dice, acuérdate el enseñar a tus hijos. Inmigrante, ven para acá. Nosotros al no tener dinero, al ver las casas, que yo tengo mi casita, ¿sabes? Tengo mi apartamento, pero oye, el otro tiene un townhouse. Uy, no, y no tiene un townhouse, tiene también una casa. No, mira, una casa grande. Que nosotros entonces empezamos a trabajar tanto que nos olvidamos de que la manera de mantener tu trabajo delante, como Dios va a bendecir, es enseñando a tus hijos. Porque si tú ganas todos los hogares que hay por habido y por haber, tú tienes un tremendo trabajo y pierdes a tu familia, el Señor tiene otro concepto de lo que es éxito para el hombre. Pero miren el capítulo 6, versículo 20 que leímos, dice la Biblia, mañana
Porque ellos están entrando, acuérdense, ellos eran los niños, ellos ahora crecieron y ahora son jóvenes, 30 años de edad, 20 años de edad. Ellos ahora están entrando a la iglesia, a la tierra prometida, y el Señor está diciendo mañana, como diciendo, cuando ustedes ahora empiecen a trabajar, empiecen a enamorarse, empiezan a casarse y empiezan a tener hijos, que mañana, en el futuro, dice la Biblia, cuando te preguntare tu hijo, ¿por qué? Dice aquí, ¿qué significa ir a la iglesia? ¿Por qué hacer cuando el niño empieza a preguntar? Mire lo que me dice la Biblia, el enseñar a tu familia, a tus hijos. El inmigrante tiene que mantener, no solamente acuérdate quién Dios es, Él es el que bendice, pero Él es celoso. Acuérdate de mantener enseñando a tu familia. Y para mantener enseñando a tu familia tienes que primero cultivar un ambiente positivo en la familia. ¿Por qué? Pues en el capítulo 6, el versículo 20, cuando tu hijo te preguntare, te pregunta. El hijo no te está diciendo, papi, ya no quiero ir a la iglesia. No, el hijo te está preguntando. Quiere decir que hay un respeto. Quiere decir que los padres han trabajado con sus hijos, donde ahora los hijos preguntan, en vez de quedarse callados y no decir nada, en vez de enojarse y decir, pues no me gustó, los niños preguntan, ¿por qué tanto así? Y la Biblia entonces me enseña que nosotros como padres inmigrantes, necesitamos al venir del trabajo, al hacer lo que tenemos que hacer, necesitamos construir un ambiente en el hogar, específicamente cuando están creciendo, ¿okay? Son más chiquitos, crear un ambiente donde hay pláticas, donde uno habla, donde uno come con los hijos, donde está la mesa puesta y usted le pregunta a los muchachos cómo van las cosas y ellos tienen un juego en la mesa y ustedes hablan de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6 habla de eso. Cuando usted se pone de pie, cuando usted se sienta, cuando usted se acuesta, cuando usted se levanta, la Biblia dice que los padres siempre están en todas las áreas. Tiene que verse con ese ambiente de libertad, de explicar, de hablar, de tener una relación amigable en el hogar. Déjeme decir todas estas cosas. Nosotros, al hablar de esto, nadie tiene hogares perfectos. Y la Biblia me va a decir que esto es difícil. Pero la Biblia nos está diciendo, acuérdate de que esto es importante para mí, porque es uno de los requisitos para que tú permanezcas en la tierra. Y la Biblia, y te has bendecido en la tierra. La Biblia me está diciendo, cultiva la buena relación, porque los hijos preguntan, no demandan. No declaran que no voy, no te dicen, yo no voy más. Eso no, y nunca llegó la situación a ese punto. Y miren lo que me dice, no solamente enseñamos a la familia, cultivando el ambiente, sino me dice, enseñamos la Biblia, compartiendo lo más principal en un hogar cristiano. Si es un hogar cristiano, si es cristiano el hogar, esto es principal. Mire la Biblia cuando los muchachitos preguntan en el versículo 10, ¿qué significan los decretos y los decretos y los testimonios y los estatutos? Que entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos, dice la Biblia, siervos de Faraón y Jehová nos sacó de Egipto. En otras palabras, cuando los muchachos dicen, no me gustó, no quiero ir porque el pastor, no, porque cuando dicen todas esas cosas, usted ya está mal en decirle, pues verdad, a mí tampoco me gusta. Los dos están perdidos. Usted lo que tiene que hacer es cuando los niños, cuando chiquitos empiezan a preguntar y cuando grandes empiezan a decir algo, que usted tiene que afirmar que la razón por la cual su hogar es de esta manera y el domingo es de esta manera, es porque usted tuvo una experiencia de salvación en su vida. Amén. No me jale a los niños aquí a la iglesia portándose mal y usted también portándose mal. Usted viene a la iglesia, a cualquier iglesia, porque Cristo le salvó, porque usted estaba preso en el pecado y Cristo le salvó. La sangre cambió tu vida. Usted sabe que nació de nuevo. Usted estaba ciego, pero ahora ve. Si usted es cristiano
como digamos católico o bautista o pentecostal, sus hijos se rebelan contra usted. Porque la religión no lleva la bendición de Dios. Lo que lleva la bendición de Dios es la salvación que usted ha experimentado y se la comunica en cada queja, en cada pregunta, cada vez que los niños, ¿por qué? ¿Por qué hoy también? ¿Por qué el miércoles? ¿Por qué el domingo? Porque Cristo salvó mi corazón. Y eso no se puede negar. No se ponga en pelea con el hombre, el pastor. No se ponga en pelea con la iglesia. Háblele a sus hijos de que usted, la razón por la cual va a la iglesia es porque Cristo vive en su corazón. Si no, no hay nada aquí. ¿Por qué usted se está quejando de nada? Usted no se puede quejar de nada cuando usted no habla de salvación en su hogar. No se queje de nada. La Biblia me está diciendo a mí, cuando tus hijos te pregunten, esa es la oportunidad. Sácale las 4 leyes espirituales. Comparte con ellos como tu papá era borracho, como tu mamá era de esta manera. Y te dice, hubo un cambio en nuestra vida. Y todavía nos está cambiando, por si acaso. Si ven algo que no está bien en ti, tú le, Dios hasn't finished with me yet. Dios no ha terminado conmigo. Porque el que comenzó la buena obra, cuando me sacó de Egipto, la perfeccionará hasta que ya no haya Egipto y estemos en la presencia de Dios. La Biblia me dice, acuérdate, inmigrante, del carácter de Dios. Él fue el que te bendijo y Él es celoso. Acuérdate, inmigrante, de enseñar a tus hijos. No te pierdas en este mundo de tal manera donde tus hijos no reciben coaching, no reciben ayuda, no reciben a alguien que viene al lado de ellos. No solamente ayúdenles a hacer la tarea, ayúdenlos también a entender los movimientos del pecado en sus vidas y en el mundo. Y tú dices, pero ¿cómo, pastor? Dígale de esta manera. Cristo me salvó. Yo era ciego y ahora veo. Yo estaba atado y Dios me desató. Y su testimonio, nadie puede batallar contra su testimonio. Tercero, recuerda los ídolos de tu corazón. Cuando nosotros entramos, Israel, el Señor le está diciendo, Israel, cuando tú entres a la tierra que no hiciste, tú no hiciste nada de esto, pero ahí vas a ir y yo te la quito, yo estoy dándola, aunque tú no fuiste, pero yo te la estoy dando, las bendiciones vienen para ti. Acuérdate de quién te la dio, acuérdate del carácter mío y que soy celoso, no andes con otra, acuérdate. Segundo, acuérdate que tus hijos son importantes para mí, no el hacer dinero en este país. Tus hijos son importantes para mí. Y tercero, acuérdate de los ídolos en tu propio corazón cuando tú entres a la tierra. Y cuando tú empiezas a trabajar y Dios te empieza a bendecir, porque esa es la promesa de Dios, de bendecirnos, un poco más, unos más, otros menos, pero es tu bendición. Comparándonos a uno mismo, tú estás mejor hoy que antes. Y la Biblia entonces me dice, los ídolos de tu corazón son 2. Uno es el orgullo y el otro es los ídolos, como vamos a ver. Ven conmigo en el versículo 14, el capítulo 8. Dice, cuando tú, cuídate de no olvidarte, cuando Dios te bendiga, el versículo 14, y se enorgullezca tu corazón. Y mire, cuando tenemos bendición empezamos a decir, yo no necesito a esta gente. Yo necesito la palabra de Dios porque yo estoy haciendo el trabajo bien, yo lo estoy haciendo bien. Ese es el error. Estás haciendo el trabajo bien y ahí está empezando a decir en el versículo 17, no, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano lo ha hecho.
Que nosotros empezamos a sentirnos orgullosos de que me salió bien, de que yo tengo habilidades, de que comenzar un negocio, de que yo manejo bien el dinero, o de que yo trabajo bien, o que empiezo a prosperar. No te olvides de que Dios te prosperó. No te olvides de que el hogar es importante. Y tercero, no te olvides que el pensamiento de decir, pues soy yo, es el primer paso donde empiezas a perder todo lo que teníamos. Porque todo lo que teníamos es lo que Dios nos da. La Biblia me dice, el orgullo, en la bendición hay más tentación en la vida. Cuando somos bendecidos, la tentación es decir, pues es que yo soy bueno. Y la Biblia me dice, aunque tú puedes ser bueno, eres bueno porque Dios te hizo bueno en esa área. Te dio la mano, no que tu mano lo hace sin Dios. Y déjeme recordarle, hermano, toda la gente en este país me han dicho a mí, toda la gente que yo he hablado, pero toda la gente en este país siempre me dicen, pastor, si no trabajo, no como. Yo le digo, no, si Dios no te da la fuerza y la salud y la puerta abierta y el trabajo y la habilidad y el cerebro y los pies que se mueven, si Dios no está a tu favor, pues entonces el cuerpo no se para by itself, por él mismo. Y todo el mundo en este mundo cree que ellos son los que traen la bendición. Y la Biblia me dice, mire dónde está la tentación. La tentación es porque Dios es soberano y ha dado responsabilidad al ser humano. El ser humano se mueve en su responsabilidad, en su vida. Conoce a su esposa, tiene su tiempo con su esposa, salen los niños. Eso. Pero el quien trae a la esposa, el que da el poder al cuerpo, el que da el amor para estar con tu esposa y el que crea el niño adentro de la esposa, ese es Dios. Y la Biblia lo que me está diciendo es esto, de que recuerda los ídolos, el corazón empieza a equivocarse y decir, al yo mover la palanca es que suceden las cosas. Y no, Dios lo que está diciendo, tú tienes que mover la palanca, pero el que da el agua en la palanca es Dios. Ustedes conocen del gallo que fue a ver al psicólogo, ¿verdad? Y el gallo le dice al psicólogo, estoy mal. Tú le dices, what's wrong? ¿Qué dice el psicólogo? ¿Qué te pasa? Dice, pues si no canto, no sale el sol. Si no canto, ya estoy mal. A ver, si no canto, tengo que despertarme que voy a cantar. El psicólogo le dice, no cantes hoy. A ver. Y después sale el sol. Vuelve el gallo otra vez. ¿Qué te pasa? Tenías ansiedad, ¿ahora qué te pasa? Ahora estoy deprimido. ¿Por qué? Porque no valgo en lo que hago. El sol sale anyway. Y Dios nos está diciendo a nosotros, miren. Ten cuidado como te ataca Satanás. No eres tú quien hace salir el sol. Y cuando salga el sol, no te eches para atrás y diga, porque entonces no hago nada. Usted como gallo tiene que cantar. Pueblito ahí, chiquitico eran los gallitos. Y como peleaban los gallos eso. Los grandes eran medio tonsos, pero los chiquiticos, en una escuela aquí, y los poníamos a pelear. No le diga a nadie nada de eso. Peleaban. Todo el mundo, ahí viene la policía a esconder los gallos. O si no, el policía también apostaba. Era lo que más pasaba. Usted gallo tiene que cantar. Pero no crea que nuestro trabajo es lo que hace salir el sol. Acuérdate de Jehová, inmigrante. Acuérdate de tus hijos, inmigrante. Acuérdate de los ídolos de tu corazón. El moverte para allá o para acá, usted tiene que estar en el medio. Me dice la Biblia, pero acuérdate de los ídolos en el mundo donde tú entras. Miren el versículo 18 del capítulo 8.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró. Y en el versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová y anduvieres en pos de dioses ajenos. Y mire un momentito, entonces, la Biblia me está diciendo a mí que Él da el poder, pero que hay dioses que engañan a la gente. Y la Biblia entonces me habla de ídolos. Está el corazón, quien se cree que no necesita a Dios. Y está entonces la gente en alrededor mío, que tienen ciertas creencias. Déjeme recordarles cómo se explica esto. Cuando Israel entró a la tierra prometida, el Señor era el que venía haciendo milagros. Que necesitaban agua, ¡pum!, agua de la roca. Necesitaban comida, todas las golondrices. ¿Qué necesitaban, Señor? El maná, el Señor le daba. Cuando llegan a la tierra prometida, entran a una tierra donde la gente ya tenían sus altares, ya tenían sus campos, ya tenían sus trabajos. Y la creencia de esos pueblos era de que aquí, en esta área, en esta geografía, el Dios que bendice la fertilidad se llama Balaam. Y aquí el Dios que bendice la lluvia y sale la agricultura y la economía, se llama otra cosa. Y la Biblia entonces me dice, cuando tú entres ahí, ten cuidado de no dejarte llevar por la gente. Que te dicen a ti dos promesas. Si haces esto, vas a tener amor. Y si haces esto, vas a tener dinero. Cuando llegan los 31, diciembre 31, en Telemundo y en Univisión, están los mejores de nosotros ahí en la televisión diciendo amor y prosperidad, la verdad, y salud, porque si uno no tiene salud, entonces es como se empiezan tonterías. Pero usted y yo como que, ay, sí. Ni la salud, ni el dinero, ni el amor te puede convencer en ti, en olvidarte de quién es quien te da todo en la vida, el amor, el dinero y la salud. Es Él. Como inmigrante, tú no puedes seguir los medios de comunicación que están bajo el control del diablo, y crear en una insurrección diabólica desde el grande hasta lo que están abajo. Y lo que usted tiene que seguir es la palabra de Dios. Todo lo demás, el demócrata y el conservador, o el liberal y el republicano, los dos están bajo el control del diablo. Cristo es su Señor, Cristo es tu estandarte, Cristo es tu camino, Cristo es tu verdad, Cristo es tu vida. No te me vayas a olvidar cuando salgas de ahí y inventar otra vida. Porque si no, como inmigrante, esa gasolina se acaba. Porque Dios es el que te introduce a la tierra, toda la tierra que nosotros no hemos trabajado. Eso es mano de Dios. Y la Biblia entonces me dice a mí que los dioses son aquellas cosas que me dan la promesa de amor o de dinero, prosperidad, y no el Señor. Que me dice, mire conmigo en el capítulo 8. Mire el versículo 12. No suceda que comas y te sacíes. Subraya la palabra saciar. Saciar quiere, cuando uno está saciado, que está. Es como que uno empieza, ahí le viene a uno que ha comido tanto que empieza a caerle el sueño. La siesta le llamamos nosotros. Gloria a Dios. Pero cuando usted coma la siesta y empieza, que cuando usted se sacie, dice la Biblia, dice, versículo 14, y se enorgullezca
Pero miren el versículo, capítulo 8, versículo 10. Y comerás, esta es la intención de Dios, y te saciarás. Dios siempre quiere que tú te sacíes. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. En otras palabras, cuando hay bendición en la vida, con más gana usted tiene que ir a la iglesia. No cuando está mal. Cuando está mal ya vamos automáticamente. Pero cuando estamos bien, más bendición a Dios. Y la Biblia me dice, porque si no, cuando te sacías, hay un peligro. El peligro es que dice, fui yo. Pero el camino es decir, es el Señor. Cuando te sacías. Cuando las cosas van mal, usted puede decir, pues voy a seguir al Señor para que el Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y cuando te va mal, usted puede decir, pues ya no sigo al Señor. Hay un 50-50. Pero cuando usted está saciado, hay un 50-50 también. Donde uno dice, ya no soy yo. Y el otro 50 es, tengo que seguirlo a Él. Más bendecirlo a Él. Inmigrante, cuando usted ha tenido bendiciones y oportunidades, ¿ha seguido más al Señor o menos al Señor? Y la Biblia entonces me dice, recuérdate no solamente el carácter, la familia, los ídolos, pero acuérdate de las consecuencias. Y mire el versículo 19 en el capítulo 8. Mas si llegares, es como diciendo, creo que no, espero que no, hoy estoy orando que no. Mas si llegares a olvidarte de Jehová, porque el Señor dijo, no te olvides, te dice, recuérdate, cuídate de no olvidarte, acuérdate, pero el versículo 19, mas si llegares a olvidarte y anduvieres en pos de dioses y les sirves y a ellos mire un momentito, te inclinas. Cuando vemos a nuestro capataz, quien da el dinero, usted, ¿cómo está? Cuando usted ve al representante de Dios, usted, mira este. La Biblia me está diciendo, cuando usted se arrodilla, cuando usted se dobla, usted se humilla ante aquel que te bendice. Ese es el que te bendice. Pero cuando nosotros no nos humillamos, no nos bajamos delante de Él, quien bendice, pues Él en tu pensamiento, Él no es el que bendice. La humildad del corazón refleja quién es tu Dios o quién no es tu Dios. La humildad del corazón refleja quién es tu Dios y quién no es tu Dios. Si saludas al doctor y al abogado y al otro no, ¿quién es tu Dios y quién no es tu Dios? Si saludas al americano pero al hispano no, ¿quién es tu Dios? ¿Tú crees que las bendiciones vienen por él? El americano no te sostiene en esta tierra, ni el hispano tampoco. Dios te sostiene en esta tierra. Mira al pobre como a Dios y mira al rico como a Dios. Y love them. No escojas a uno y no dejes al otro. Las consecuencias, ¿cuáles son? Versículo 19. Dice, yo, versículo 19, y te inclinas a ellos, yo lo afirmo hoy contra vosotros. Miren, hermano, este es Moisés hablando, dando un sermón. Él ahora, son 3 sermones que él predica. Él ahora está predicando el segundo sermón. Está diciendo, yo te contra ti. Pues, ¿usted cree que alguien le está tirando piedra? Imagínense a esa gente cuando estaban ahí. Porque ahí se ponía la nube negra. Si él hiciera así un poquito con la mano, un rayo hubiera salido. La Biblia me dice que Moisés, yo te afirmo hoy contra vos, que de cierto, que dice, pereceréis. Se acaba tu sueño.
Soy creyente. No crea que estoy predicando en contra. Estoy predicando a favor, pero no como el mundo predica a favor, sino como la Biblia, en un pasaje de la Biblia, donde entra un inmigrante, donde entra Dios bendecirlo. Moisés está diciendo, acuérdate de Dios, acuérdate de tus hijos, acuérdate de los ídolos y acuérdate de lo que sucede cuando no lo haces. Las bendiciones se van. El versículo 20 dice, como las naciones que Dios echa, así nos echa a nosotros. Yo he predicado esto antes, pero déjeme decirle una cosa. Si usted actúa mal en el matrimonio te bota del matrimonio. Eventualmente es un divorcio, etcétera, o algo sucede donde no es bendición. Si usted roba en su trabajo, y usted dice, mientras que no me agarren, pero usted está robando, el trabajo ya empieza a ponerse difícil y te bota de tu trabajo. Hay un principio en la Biblia que donde usted hace las cosas malas, finalmente usted no se queda en el lugar donde está haciendo las cosas malas. No porque alguien le castiga, sino porque automáticamente en la vida todo está relacionado. Uno empieza a pensar que están mirando mal, empieza a decir que te vas y te bota. Y la Biblia me está diciendo a nosotros una cosa para el inmigrante. Si nosotros hemos vivido sin preocuparnos de lo que Dios dice, y ahora entonces estamos usando versículos de la Biblia en la televisión como para que mira, que sigue, que el inmigrante Dios bendice. El inmigrante Dios bendice cuando te acuerdas de Él, cuando enseñas a tus hijos, cuando te acuerdas de tu corazón, que no te hagas como los otros, y cuando en tu corazón te das cuenta que la vida carga esta realidad que te bota. Tú no estudies, va a un college y tus padres te estén pagando por el college. Y usted no haga tarea, no se prepare, saque F. Al poquito rato usted mismo se va del college. O al poquito rato te llaman y te dicen en la oficina, usted no lo puede hacer. O al poquito rato tu papá recibe el bill y las notas y él mismo te dice, no te voy a pagar más el college. Tú dices, pero ¿por qué, papi? Yo tengo todas mis novias ahí. Y con toda tu novia, todo tu deporte, no puedes jugar para la NBA. Porque tienes que mantener cierta calificación. Hay una responsabilidad a nuestra vida. Y por último, la Biblia me dice, acuérdate del carácter, de la familia, de los ídolos, de las consecuencias. Acuérdate del maná. Y qué interesante, porque Él le dice que se acuerden de muchas cosas, y yo entonces miro, observo el maná. Mire por qué. En el capítulo 8, en el versículo 16, cuando dice no te enorgullezcas, dice en el versículo 16, y te olvides de que te sustentó con maná. Mire un momentito, mire el capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Cuando usted es estudiante de la Biblia, cuando usted está leyendo una narración, y es una predicación, una narración que le está hablando, que la Biblia, cuando la persona repite algo 2 veces, por algo es. O se le olvidó al ancianito Moisés y dijo lo mismo. O de pronto él, sabiendo lo que estaba pasando, él dijo, acuérdate del maná. Acuérdate del maná. Y me dice algo acerca del maná. Miren el versículo, está en el 16 y en el 3, pero mire el 16 o el 3, como te quieras. Que te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido. El maná era un acto milagroso de Dios, que por la mañana había comida, sin saber dónde vino la comida. Cuando vinieron los pajaritos, pues los pajaritos saben que tienen comida.
Cuando había agua, la roca. O sea, uno no esperaba que la roca echara agua, pero el agua, ahí está el agua. Agua, decían. Comida, carne, pollo, ellos sabían eso. De pronto el maná. Ellos, ¿maná? Maná quiere decir, ¿qué es esto? Y se le puso maná porque, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé lo que es. Ahí se quedó, ¿qué es esto? Es el nombre de la comida. ¿Qué es esto? Porque era algo sobrenatural, que en el día que ellos comieron la última mañana, donde estaba el maná por la mañana, en el rocío de la mañana, en los árboles, en las plantas, había una capa como escamas, que era como un pancake así bien flat, que entonces tú lo partías. ¿Qué es esto? Pero como que tiene sabor a honey, a miel. Y después comieron así por 40 años. Al poquito rato estaban diciendo, otro maná. Maná con huevos, maná con esto, maná siempre era. Tortilla maná, burrito de maná, todo era maná. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me diste hoy? ¿Qué es esto? El día que ellos entran, se acabó el maná. Porque Dios, dice la Biblia en el Salmo, era el pan de los ángeles. Y la Biblia me dice a mí, acuérdate del maná 2 veces, porque Cristo dijo, yo soy el maná que desciendo del cielo. Cuando tú, inmigrantes, digas de dónde va a venir mi comida, de dónde va a venir mi vestirme, cómo van a ser mis hijos, el college y las cosas, la Biblia quiere decirte, todos nosotros vivimos por un maná, pero Dios está diciendo, yo proveo, yo soy el maná. Lo que necesitamos nosotros hacer es así como por la mañana, el israelita se levantaba para el maná, así el creyente cada mañana acepta, recibe, come, se nutre otra vez de Cristo, que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo, que Dios nunca te dejará, nunca te desamparará por Cristo. Y que usted vuelva a comer del maná que mis padres, el secreto que mis padres no saben, que el maná es Jesús. Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias.